tal? Buenas tardes. La bendición del Señor con ustedes, hermanos. Y, hermanitos, voy a compartir un ratito la pantalla. Muy bien, hermanos. Entonces, antes de hablar de la palabra de Dios, vamos a hacer una pequeña oración. Inclinemos nuestros rostros, hermanitos, para poder hacer la oración correspondiente. Oramos. Señor Dios bendito, muchas gracias, Señor, te damos por un día más de vida, gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos, Señor, que por favor perdones nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, cualquier mal pensamiento, cualquier mal sentimiento, mala intención, tú bórrala, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a que tú nos limpies, nos purifiques, Señor. Y también te pedimos, Señor, ahora sí, Señor, en paz contigo, que tu Espíritu Santo sea derramado en nosotros, Señor, para que nos vayas transformando según tu carácter. Y también, Señor, tu Santo Espíritu nos ayude a entender tu palabra. Pon la palabra exacta, Señor, de lo que quieres tú mencionar, Señor, enseñar a nuestros hermanos, incluyéndonos a Josué y a mí, Señor, y también, Dios bendito, ser tú el que diriges entonces, Señor, la palabra acá. Yo solamente quiero ser un instrumento, Señor, de tu bondad y tu misericordia para nosotros. Todos esos favores te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hermanitos, el día de hoy quisiera compartir un poco de lo que es la fe y la confianza. Hermanos, qué importante es realmente, hermanitos, tener fe y tener no solamente fe, Señor, en tener, hermanos, fe en el Señor, sino también tener confianza. ¿Son dos cosas diferentes o cómo es? ¿O cómo podemos lograr que además de tener fe tengamos también confianza en el Señor? Hermanos, seguramente en cada uno de nosotros ha vivido o vive de repente en el futuro vamos a vivir momentos difíciles, porque lo dice la palabra, ¿no? En este mundo, hermanos, siempre va a haber aflicción, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y el único momento en el que va a iniciar realmente nuestro descanso eterno, hermanos, va a ser cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos debe animar, hermanitos, fuera del tema, a predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, ¿no? Y el evangelio del reino de los cielos será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Hermanos, ¿cuántos problemas existen en este mundo? Problemas de dinero, pero de repente no el dinero es el problema, sino la salud, ¿no? Muchos hermanos están sufriendo con enfermedad del COVID, o de repente con otras enfermedades más graves, o de repente otros problemas familiares. Entonces, hermanos, ¿quién no ha tenido ese tipo de situaciones en el que estaba en desesperanza, en el que hemos dicho, Señor, ¿por qué no se resuelve ya este problema? ¿Por qué no actúas ya, Señor? Y pasan los días de oración, pasan de repente es mucha la oración, pero todavía no vemos la respuesta del Señor. En esos momentos de desesperanza, porque pasan los días y vemos que no se resuelven las cosas como quisiéramos que se resuelvan, hermanos, en ese momento podríamos caer ¿en qué? Podemos perder la fe o podemos perder la confianza. Inclusive podría tentarnos, ¿qué cosa? Lo peor que podría hacer, que hace el enemigo con nosotros, tentarnos, hermanos, a desistir, a ya no ser perseverantes en nuestra fe y decir, Señor, no respondes a mi oración y por tanto me alejo de ti. Eso es lo peor, ¿no? Es la peor tentación que puede darnos el enemigo, hermanos, de alejarnos porque pensamos que el Señor no está respondiendo nuestra oración de la manera que nosotros esperamos. Entonces, hermanos, quisiéramos compartir la fe y la confianza. ¿Para qué, hermanos? Para que al contrario de que el enemigo nos tiente y haga que nosotros nos alejemos del Señor, no, hermanos, al contrario, persistamos, ¿no? Persistamos en la fe. En la mañana, hermanos, en el tema de los conquistadores, el pastor dijo que el éxito, hermanos, para los conquistadores, y creo que también se aplica para cada uno de nosotros, va a ser, hermanos, ¿cómo? ¿Cuáles son los tres componentes, no? Nos acordamos todos, ¿no es cierto? Dios en primer lugar, hermanos. Dios en primer lugar. El segundo era el esfuerzo. Y el tercero era la perseverancia, la persistencia. Es decir, insistir, insistir, insistir. Y como también le han enseñado a los pequeñitos en la tarde, ¿no? En la carrera, en la meta, los deportistas, hermanos, se entrenan 6 horas todos los días. Perseveran, 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 perseveran. Es un acto repetitivo.
Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros cuando nos acercamos a Dios, hermanos. Cuando aparentemente nuestra oración no es atendida de acuerdo a lo que quisiéramos nosotros, pero nosotros, hermanitos, tenemos que seguir persistiendo en que en realidad nuestra única solución, hermanos, es permanecer en la fe en el Señor, seguir buscándolo. Entonces, hermanos, miren, ¿qué es la fe? Y, hermanos, yo creo que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, ¿no es cierto? He extraído este versículo, por supuesto, antes dice, ¿no?, que la fe es la certeza de lo esperado, la convicción de lo que no se ve. Pero, hermanos, miren, ¿qué hace la fe? ¿Qué hace tener fe en nosotros? Hermanitos dicen, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que galardona o recompensa a quien lo busca. Hermano, qué importante. Miren, cuando uno tiene fe, lo que hace es, hermanitos, es que nos acercamos, buscamos a Dios. Por eso que en diferentes libros de la Biblia dice, ¿no? Buscad al Señor mientras puede ser encontrado, mientras puede ser hallado. Hermanos, nosotros sabemos que el Señor con su Santo Espíritu está que nos busca, nos busca, nos busca. Y nosotros sabemos que ha buscado al pueblo de Israel, o buscó al pueblo de Israel con sus profetas. Ahora lo busca con el Señor Jesucristo, con su Santo Espíritu. Pero, hermanos, miren, la fe hace que nosotros, hermanos, busquemos al Señor. Buscamos al Señor a pesar de que no lo vemos, porque creemos, estamos seguros de que Él existe. Y otra cosa que también acá es importante señalar, hermanos, es que cuando uno busca al Señor, hermanos, miren lo que ocurre. Al Señor, hermanitos, le gusta que lo busquemos. Entonces, si nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad, no de repente orar en la mañana, de repente en la tarde o en la noche, pues, hermanos, en nuestro día, inclusive en el trabajo, inclusive cuando estamos yendo al trabajo, cuando estemos haciendo la cocina o la limpieza de las cosas, de la casa, etcétera, hermanos, podemos ir meditando en nuestra cabeza e ir buscando mentalmente, al Señor, hermanos, hablando con Él de diferentes cosas. Y, hermanos, eso se va a convertir como una especie de, o sea, es una búsqueda continua, hermanitos, que nos va a dar paz. ¿Quién de nosotros, hermanos, de repente todavía no se ha acostumbrado, no ha adquirido esa buena costumbre de qué, hermanos? Ese buen hábito, hermanitos, de buscarlo al Señor a primera hora de la mañana, pero también, hermanos, en el transcurrir de nuestro día. Hermanitos, de repente cuando paramos de trabajar para poder almorzar, de repente cuando estamos haciendo el aseo de la casa, hermanos, tenemos que buscar, porque hermanitos, miren qué buenos conceptos que nos da la palabra de Dios, y eso no lo podríamos saber si no buscamos la Biblia. Dice que al Señor le gusta, hermanos, recompensa, galardona a quien lo busca. Eso no lo sabe, hermano, reitero, quien no lee la palabra de Dios, porque dirá, pues no, bueno, la fe es buscar al Señor, pero no sabe que el Señor va a recompensar a quien lo busca. ¿Y cómo nos recompensa, hermanos? Hermanitos, ya sabemos nosotros, ¿no?, cuál es el evangelio que el Señor nos ha dado y por el que nosotros estamos persistiendo en el camino, hermanos, porque no queremos alejarnos del Señor. Hermanitos, entonces, esta es la fe. La fe hace que nosotros busquemos al Señor, a pesar de que no lo vemos. Y ahora en la humanidad actual, hermanitos, hermanos, hay un dicho famoso en la actualidad, ¿no? Dice, ver para creer. Hermanos, ¿cuánta gente, especialmente los jóvenes, hermanos, no sé si ya solamente los jóvenes, pero también de diferentes edades, ve el famoso TikTok u otros de estos sistemas, ¿no?, que existen? Hermanos, el otro día ¿por qué? Porque vi una actualización de un familiar mío. Entonces, hermanos, ponía a un influencer, ¿no? Ustedes los jóvenes saben qué cosa es un influencer, ¿no? Esas personas que tienen ahí como que sus programas en los TikToks, esas cosas, y comienzan a hablar de determinadas cosas, y como tienen muy buen aspecto, hablan de determinados temas, pues existen los seguidores. Y esa persona que era una dama, una jovencita, hermanitos, que inclusive maquillaba su rostro y que se ponía cositas así en su rostro para tener rasgos muy, muy particulares, ¿no?, muy bonitos, hermanos, llamaba la atención de los jóvenes. Y finalmente hablaban de creer en Dios o no creer en Dios. Y finalmente esta joven influencer decía finalmente que ella no creía,
que no creía en Dios. Miren, cómo el enemigo está atacando a través de los medios sociales, hermanos, y haciendo que gente que no conoce a Dios, pues desista de conocer a Dios, hermanos. Porque lamentablemente influencer, ¿qué significa? Influyente. Es una persona que tiene capacidad de influir por la forma en que habla, porque la forma en que se maquilla, porque la forma en que comenta, por la forma del tema que trata, etc. Y les va lavando la cabeza, hermanos, a esos jóvenes que están saliendo de la niñez, que de repente tienen familias disfuncionales o no tienen familias disfuncionales o que de repente no han conocido al Señor en su niñez. Bueno, esas personas influyen y le está diciendo, no, yo no creo en Dios, yo creo que más en el arte, porque a mí me gusta el arte, y como me gusta el arte, yo creo en el arte. Cosas así que a mí me impactaban y decían, ya, el famoso dicho del enemigo, ¿no? Ver para creer. Pero no, hermanos, nosotros los cristianos, al contrario, como un pastor lo dijo, ¿no? Nosotros, hermanos, no creemos en eso de que ver para creer. Al contrario, hermanos, nosotros, hermanitos, lo que hacemos es creemos para ver. Porque, hermanitos, nosotros estamos buscando al Señor a pesar de que no lo vemos, pero sabemos que es real, que existe y que está velado momentáneamente para nosotros. Pero en el último tiempo, hermanos, ¿no? En el último tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo venga y nosotros ganemos, hermanos, la carrera que estamos persistiendo, hermanos, la recompensa según el Señor Jesucristo en sus bienaventuranzas dice, bienaventurado aquel que es limpio de corazón porque él verá a Dios. Hermanitos, eso es lo que nosotros deseamos. O sea, nosotros, al contrario de la humanidad actual, hermanos, nosotros lo que hacemos es, primero creemos para ver. Lo que hace contrario el enemigo, ¿no? Dice, ver para creer. Hermanos, el enemigo está actuando, pero grandemente, hermanos, grandemente con su poder, porque también hay que reconocer que tiene poder, hermanos, y utiliza a los agentes humanos, a jóvenes, a jovencitas, a jóvenes, varones, a diferentes personas, hermanos, porque está, hermanos, lavando la cabeza a muchas personas. Hermanos, entonces, esta fe, hermanitos, es importante para nosotros, hermanitos, porque, hermanos, nosotros nos acercamos al Señor. Pero también, hermanos, puede ocurrir en el mundo actual aflicciones que hacen que nosotros pidamos en oración determinadas cosas, sanación, que nuestros hermanos carnales o amigos o hermanos en Cristo vayan al arrepentimiento, etcétera, diferentes cosas. Pero, hermanos, vemos que todavía no se da la respuesta del Señor. Y nosotros los seres humanos, por naturaleza, hermanos, no tenemos paciencia, porque no sabemos que la paciencia es fruto del Espíritu. Y en esa desesperanza de que pasan los días, pasan las horas, pasan los días, de repente meses, nos comenzamos a desesperar. Y a veces de repente pensamos, pero mi fe entonces no es suficiente. ¿Cómo esta fe, hermanos, se puede convertir en confianza? ¿Qué es confianza, hermanos? Confianza significa certeza, seguridad, hermanos. Seguridad de que sí o sí mi Dios, nuestro Dios, hermanos, va a responder de acuerdo a su voluntad, pero al conocerlo, hermanos, esa voluntad para nosotros va a ser como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios, hermanos, dice que es perfecta. Es agradable, dice. Pero si nosotros no conocemos a Dios, hermanos, en su magnificencia, en su poder, en su misericordia, bueno, vamos a lamentablemente perder la fe. Y como les digo, de repente alguna persona que tiene debilidad, hermanos, que todavía no está fortalecido en la fe, hermanos, puede caer y abandonar. Hermanitos, ¿cuántas personas de repente tienen a un niñito, a un bebito, ¿no? A sus hijitos recién nacidos con enfermedades como la leucemia y que se desesperan porque no conocen a Cristo, no conocen a Dios y dicen, no, pero ¿por qué a mí? Comienzan a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mis criaturas? Hermanitos, qué importante entonces es que nosotros comencemos a no solamente tener nuestra fe, que ya sabemos, hermanos, que esta fe hace que nosotros busquemos al Señor. Y reitero, hermanos, Dios nos galardona al buscarlo, sino también, hermanos, para tener confianza, esta seguridad, hermanos, es necesario conocer, ¿qué cosa, hermanos? Al Señor. Y por eso la pregunta, hermanos, ¿conocemos al Señor realmente, hermanos? Miren, hermanos, en el libro de Romanos 1:20 dice lo siguiente, hermanos, de Dios habla, dice,
los atributos invisibles de Dios. Atributo invisible, no va a ser visto por nosotros, por nuestros ojos actuales, no va a ser posible verlo. Dice, atributo invisible. ¿Y cuáles son los atributos invisibles de Dios, hermanos? Que también hermanos, estos versículos nos van a ayudar a ¿qué? A hablar, hermanitos, cuando prediquemos la palabra de Dios, y a esos jóvenes que están saliendo, hermanos, y que por estas influencias de los influencers están diciendo no existe Dios, o están creyendo en cosas que no corresponden a Dios, pues hermanos, tenemos que saber dónde está el versículo en la Biblia para poder hablar y decirle con convicción, hermanos. Dice, los atributos invisibles de Dios son su eterno poder. O sea, Dios es un Dios de poder, ¿no? Como hemos leído, ¿no es cierto?, en los libros de Moisés, el brazo extendido del Señor representa su eterno poder, y un poder, hermanos, que supera todo entendimiento. Nunca vamos a entender su poder, hermanos, porque es un poder, pero inconmensurable. Y dice su divinidad. Divinidad significa, hermanos, ¿qué cosa? Que es un ser superior. Es Dios. Entonces dice, mira, entiéndele, nos dice a nosotros, Dios es de poder, Dios es un Dios divino, ¿no? Y dice, estos atributos que tú no lo puedes ver de manera visible de inmediato, en el sentido de que tú no ves a Dios, bueno, lo vas a ver claramente, dice, desde la creación del mundo, y se entiende por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, acá este es un versículo que me dice, no ves directamente a Dios, correcto, pero tú ves las cosas creadas, eso sí son visibles para tus ojos. Por tanto, esas ideas o teorías de que es una evolución, de que todo ha sido a través del azar, todo lo que nosotros sabemos, pero que no lo creemos, definitivamente, hermanos, acá la palabra de Dios, gracias al apóstol Pablo, hermanos, nos dice clarísimo, que nosotros no podemos ver los atributos del Señor, pero más sí lo podemos ver a través de su creación. Y esa creación, hermanos, que es inconmensurable, es obra de un poder divino inconmensurable, hermanos, de un creador tan inteligente, tan sabio, hermanos, ¿no? Tan poderoso, que tiene todos los atributos, el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, todo, hermanos, es perfecto. Cuando uno analiza la naturaleza y la obra de Dios, se queda impactado. Y eso mismo ocurre con los científicos, hermanos. Sino que el enemigo, hermanitos, también quiere sabotear todo lo que el Señor hace, ¿no? Porque sabemos que el enemigo lo que está buscando es que nosotros también lo adoremos. Hermanos, miren, en el Génesis 17:1 dice, Abraham tenía 99 años de edad y se le apareció nuevamente nuestro Señor, nuestro Dios, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Acá nuevamente está recalcando el Señor, está recalcando su gran poder, hermanos, ¿no? Y eso lo hemos leído, ¿no es cierto?, en la escuela sabática también, hermanos, cuando hablaba y se mostró al Señor como el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Hermanos, conocemos además de que Dios es un Dios de poder, hermanos, de que su poder es ilimitado. Y en el libro de Isaías, hermanos, dice clarísimo, ¿no?, que cuando el Señor determina algo, nadie lo puede detener. Nadie significa que nadie, ni Satanás, ni el diablo, ni nadie, hermanos, nadie. Y que cuando es la voluntad de Dios algo, nadie lo puede detener. Entonces, hermanitos, dice, para Dios hay algo imposible, nada es imposible para Dios. Entonces, hermanos, esa seguridad, todo esto que nosotros estamos conociendo nos va a ayudar a tener confianza, a tener seguridad. ¿A quién adoro? ¿Dónde está puesta mi confianza? En un ser humano definitivamente no, está puesta en Dios. Y por tanto, hermanos, miren, conozco también cuánto me ama, además de que yo sé que es un Dios de poder, que su inteligencia es inconmensurable, su sabiduría es inconmensurable, que a él nadie le ha pedido, él nunca ha pedido consejo porque es consejo puro, hermanos. ¿Cuánto nos ama, hermanos? Y en el libro de Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, hermanos, acá nos está diciendo el apóstol Pablo, ¿qué cosa? Dios nos ama, Dios ama a cada uno de nosotros. Y ese es un amor, hermanitos, que tampoco no lo vamos a entender, porque el amor de Dios es igual que su poder, ¿no? Inconmensurable. Y no lo vamos a poder entender porque nosotros seres humanos somos seres humanos limitados, finitos. Pero acá dice, Dios te demuestra que te ama. ¿En qué? ¿Pero cómo yo sé que Dios me ama? Uno podría preguntar,
o nos van a preguntar, ¿no? Las personas de repente ateas o de repente alguien que, algún agnóstico, las personas que están desviadas, que se están desviando por esos influencers. ¿En qué van a preguntarte? Ah, en que siendo un pecador, bueno, murió Cristo por mí, en reemplazo. Hermanos, la palabra de Dios en el libro de Juan 3:16, el título, antes de que comience ese versículo, el título general en la versión que yo tengo de Reina Valera 2000 dice, un amor maravilloso. ¿Qué es maravilloso, hermanos? Es un adjetivo muy bonito, ¿no? Un maravilloso significa sorprendente, algo que tú no vas a entender, algo que sobrepasa tu entendimiento. Pues así es el amor de Dios, hermanos. Y es un amor que no tiene egoísmo, ¿no? Eso es lo más sorprendente, un amor puro, un amor abnegado, sacrificial, que da más que el ser humano lo que quiere es recibir. ¿Cuánto no nos gusta a nosotros recibir? Pero dar, qué difícil, ¿no, hermanitos? Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y acá está, ¿no? El verbo dar. Dios a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Hermanos, otro versículo en el que nosotros estamos comprendiendo cuánto nos ama Dios. Ese es un amor abnegado, sacrificial, un amor que es capaz de dar algo, lo más preciado que tienes. Nosotros podríamos dar lo más preciado que tenemos por un amigo. Hermanitos, en el libro de Jonás 4:2, que acabamos de estudiar en la escuela sabática, dice, ¿no? Porque sabía que tú eres, le dice Jonás al Señor. ¿Cómo eres, Señor? Eres clemente y piadoso, lento para enojarte, abundante en amor, que desistes del mal. La misericordia pura, hermanos, es del Señor. Hermanos, otro versículo, miren, cuántos versículos en la Biblia que nos habla de cuánto nos ama el Señor. En el libro de Juan 15:3, hermanos, dice, nadie tiene mayor amor que este. ¿Y cuál es la mejor prueba de amor? Acá está la respuesta, hermanos, que uno dé su vida por sus amigos. Hermano, ¿quién muere por un amigo? Nosotros los seres humanos somos incapaces si no vamos a llegar a tener el amor perfecto, ¿no? Como los apóstoles que llegaron a tener el amor perfecto y por tanto murieron como sacrificio. El apóstol Pablo, los otros apóstoles. Hermanitos, acá está, ¿no? Nadie tiene mayor amor que este. La mejor prueba de amor de alguien hacia otro, hermanos, es ¿qué cosa? Que muera o que entregue su vida por la otra persona. Y eso fue, hermanos. El Señor Jesucristo dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Ese no es entonces una demostración de cuánto amor tiene, un amor maravilloso, como dice la palabra de Dios, el Señor hacia nosotros, hermanos. Otro versículo que habla sobre cuánto nos ama Dios, hermanos. Primera de Juan 4:10 dice, en este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como expiación por nuestros pecados. Hermanos, a nosotros de repente decimos, sí, yo amo al Señor, quiero al Señor, hermanitos, pero ese amor, ese querer que debe convertirse en un amor, hermanos, perfecto, como dice el libro de Primera de Juan, hermanitos, el amor perfecto, hermanos, viene producto ¿de qué? De que nosotros hemos conocido que Dios nos amó primero. ¿Y cómo es la muestra del amor primero de Dios hacia nosotros? En la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para perdón de los pecados, para que nosotros podamos tener la vida que Él, hermanitos, tenía o que tiene. Entonces, hermanos, el amor de Dios, hermanitos, finalmente crea confianza en nosotros. O sea, conozco a Dios, entiendo quién es, y finalmente, hermanos, además de que yo sé que es un Dios de poder, es un Dios divino, es un Dios que tiene atributos, hermanos, de poder inimaginables, inconmensurables, hermanos, entiendo que su gran amor es un amor maravilloso, hermanos. Y por tanto, hermanos, eso hecho de conocer estas dos cosas, hermanos, además de conocer otros atributos, la fidelidad de Dios, hermanos. Dios es un Dios fiel. Él no se equivoca, es un Dios perfecto. Eso, hermanos, va a hacer que comience a generarse, ¿qué cosa, hermanos? Confianza, hermanitos, en nosotros. Y por tanto, a pesar de que el Señor, uno puede decir, Señor, no respondes mis oraciones en el tiempo que yo deseo, de la forma que yo deseo. Hermanos, esto va a evitar que nosotros desistamos de abandonar el camino, sino al contrario, hermanos, de agarrarnos más fuerte
de la mano del Señor y decir, Señor, solamente confío en ti y conozco tu perfección, y por tanto tú me vas a llevar y voy a seguir confiando, a pesar de que me duela tanto lo que puede estar pasando. Hermanos, en el libro de Primera de Juan 4:16 dice, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Hermanos, el que dice que ama es porque está afortunadamente, hermanitos, no, pero con ese amor puro, con ese amor puro, abnegado, sacrificial, hermanos, el ágape, el amor ágape que nosotros estamos conociendo, ¿no es cierto? Es que, hermanitos, estamos conociendo a nuestro Señor. Y si teníamos antes un amor egoísta, pues ahora está cambiando. Porque todos, hermanitos, tarde o temprano tenemos que, al momento de encontrarnos con el Señor, en realidad, como debe ser, hermanos, vamos cambiando de carácter. No podemos seguir siendo los mismos, hermanitos. Porque si decíamos, conozco a Dios, estoy en el camino de Dios y sigo siendo la misma de hace 5 años con mi carácter terrible, hermano, no, estoy mintiendo. No puedo seguir siendo la misma, hermanos, porque estoy desacreditando lo que dice el Señor. Si yo permanezco en el Señor y Él es la fuente de amor, su amor me lo traslada a mí, hermanos. Me da su Santo Espíritu que va transformando, va perfeccionando nuestro carácter. Hermanitos, en Primera de Juan 4:17 dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros. O sea, hermanos, el amor que nosotros vamos teniendo a nuestro Dios, hermanos, a nuestro Señor Jesús, hermanitos, va a ir perfeccionándose. De modo que dice, hermanos, para que tengamos plena confianza en Él. Hermanos, en nuestro día, y no solamente en nuestro día, sino también en el día del juicio. Porque nosotros sabían, hermanos, que siendo pecadores, Dios nos ha purificado, ¿no? El Señor Jesús nos ha purificado con su sangre, hermanitos, y por tanto, inclusive con su Santo Espíritu en nuestro carácter, y por tanto, hermanos, aquellos que estemos en el juicio final, hermanos, no podemos temer, porque como dice la palabra de Dios, ¿no? Nadie va a ser condenado a aquel que realmente vive en el Espíritu según lo que el Señor Jesucristo quiere, y no según la carne. Dice, hermanos, también en el versículo 18, en el amor no hay temor, hermanos. Por tanto, hermanitos, si nosotros, conociendo esta realidad, esta verdad de Dios, de su gran poder, de su gran amor, de su gran misericordia, hermanos, todos estos atributos, hermanitos, invisibles del Señor, pero que son reales, porque nosotros tenemos fe y por tanto nos acercamos y nos buscamos. Y sabemos que el Señor nos galardona, le gusta que lo busquemos, hermanos. Qué Padre perfecto, hermanitos, ¿no? Que le busca, ¿no? Que le agrada que lo busquemos. Hay padres naturales, hermanos, que no le gusta, que prefieren los padres de repente estar viendo su televisión, su periódico o leyendo un buen libro de repente a que el hijo lo busque. Pues al contrario, hermanos, Dios es realmente diferente. Y gracias a Dios que Dios no es humano. Entonces, hermanos, dice, antes bien, el amor perfecto elimina el temor, de donde el que teme aún no está perfecto en el amor. Hermanitos, si todavía tenemos miedo de que el Señor no responda y que no entendemos por qué el Señor no responde en nuestras oraciones tal cual quisiéramos que ya, porque nos desesperamos por X cosas, hermanos, quiere decir que todavía no estamos perfeccionados en el amor de Él, de nosotros para Él, porque Él, hermanos, ya siendo amor, hermanitos, ya, si nosotros lo buscamos y persistimos y perseveramos, hermanos, ese amor perfecto va a arraigarse en nuestro corazón. Entonces, hermanos, preguntémonos, ¿todavía tenemos temor? ¿Todavía tenemos desconfianza? No hay seguridad plena en que el Señor va a responder nuestras oraciones de la manera que Él quiera, porque reitero, hermanos, según la palabra de Dios, la voluntad del Señor es como buena, agradable y perfecta. Perfecta significa, hermanos, que no hierra, no hay error. Él calcula todo y no puede haber error porque es un Dios perfecto. Y entonces esa seguridad, hermanos, esa confianza me va a mí permitir a decir, Señor, acepto tu voluntad porque eres perfecto. No hay otra salida mejor, ninguna que yo me pude haber imaginado. Hermanitos, reitero, hermanos, Primera de Juan 4:16, nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios, lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, para que nosotros, hermanitos, también, ¿no? Entendamos, este amor, hermanos, inconmensurable que nos llena, hermanos, es porque primero Dios nos amó. Hizo todo
lo que nosotros necesitábamos. ¿Para qué, hermanos? Para salvación, pero también para volcar nuestro amor a Él. Hermanos, ¿quién puede decir de los nosotros presentes ahorita, hermanos, que realmente no hay un amor hacia Dios? No hay una adoración real, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es adoración, hermanos? Buscando en el diccionario, adoración, ¿saben qué es, hermanos? Es demostración de un amor así, fuerte, tremendo, que no podemos vivir hacia Dios, hermanos. Y nosotros sabemos que el enemigo busca esa adoración en el último tiempo más todavía, hermanos. Entonces, hermanitos, miren, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. No, no es porque yo lo ame naturalmente, no, hermano, porque nosotros sabemos que el ser humano natural no le gusta la cosa de Dios y no ama a Dios. Por eso que Dios ha hecho todo primero para que nosotros lo conozcamos, entendamos quién es Él y luego podemos decir, ah, ya, Señor, ahora sí. Tanto amor me diste, tanto has hecho por mí que ahora naturalmente, Señor, tiene que brotar en mi corazón por tu Santo Espíritu. No naturalmente, sino que con la acción del Santo Espíritu, hermanos, ese amor maravilloso que Dios nos tiene a nosotros y nosotros también queremos retribuirle, hermanos, ¿no? Y por supuesto, ese amor va a volcarnos a qué cosa, hermanos, a la obediencia, pero obediencia por amor, que ya no va a ser para mí obligación, lo hago naturalmente, es mi carácter, mi forma de ser. No me pesa nada lo que me dice el Señor, ¿por qué? Porque sé que es perfecto y todo lo que Él manda es perfecto. Todas sus instrucciones son perfectas. La obediencia va volcándose naturalmente, hermanos. Hermanitos, reconocemos al Señor, entonces la gran pregunta, todo esto, hermanitos, su gran poder, su gran misericordia, sus atributos de amor que les he mostrado que son bíblicos, hermanos, no los he cogido más que de la Biblia, reconocemos entonces al Señor, nuestro Dios, hermanos, como nuestro Señor. Hermanos, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo, en los primeros versículos, en el 1 y el 2 decía, ¿no? Cuando Israel estaba equivocado y solamente hacía los sacrificios porque tenía una religión equivocada, pero todo su cuerpo, desde los pies a la cabeza, era una llaga podrida, porque hacían homicidios, cometían atrocidades. Hermanos, decía el profeta Isaías, a través de la palabra de Dios, dice, ¿no? Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene discernimiento. ¿Discernimiento de qué, hermanos? Entendimiento de qué? De que Dios es Dios. No reconocían al Señor como su Señor, su Dios. Entonces, hermanos, nosotros, ahora que felizmente el Señor nos está dando entendimiento porque su Santo Espíritu está trabajando en nosotros y nos ha abierto el entendimiento, entendemos que Dios es Dios. Y por tanto, hermanitos, reconocemos que nuestro Señor, y al ser nuestro Señor, hermanos, ¿no? Es soberano, tiene autoridad, como dice en el libro de Daniel, autoridad sobre el reino de los hombres. Y un Dios de poder, hermanos, que tiene autoridad sobre todo, soberano, pero que nos ama. Increíble, hermanos, la combinación perfecta para tener seguridad de que el Señor, hermanos, está a nuestro costado, ¿no? Como lo dice en diferentes libros el Salmo 23, ¿no? Que también en un momento de desesperanza también es importante entender, hermanos, ¿no? Dice, aun cuando pase en el valle, aun cuando ande en el valle de la muerte, hermanos, dice, no temeré. ¿Por qué? Porque yo sé que estás conmigo. Dice que está conmigo mi Dios, tu Dios, hermanos. ¿De qué tenemos que tener miedo? Aun cuando nos duele, hermanos, porque a veces los esperares, hermanos, ¿no? El esperar también, yo también lo he experimentado, pero sigo confiando, es decir, si yo adoro a un Dios perfecto es porque Él va a saber en qué momento. No entenderé cómo hace, pero lo importante, hermanos, es no alejarnos, porque eso es lo que quiere el enemigo. En un momento de desesperanza pensé, pero Señor, ¿por qué no atiendes mi oración tal cual te lo he pedido, Señor? Si es que hay sufrimiento, etcétera. Persistían, entonces decían, no, lo que el enemigo quiere es que me se desarraigue del Señor y no puedo desistir. Entonces me aferro más, porque conozco, porque tengo que conocer quién y entender, hermanos, mi cerebro tiene que entender quién es Dios, que es perfecto, de poder y de amor, maravilloso. Entonces, hermanos, reconozcamos que nosotros tenemos a un Señor que es perfecto. Y por otro lado, hermanos, para terminar ya y no quitar un poco el tiempo a los demás hermanitos, hermanos, yo leí un artículo de una persona que en Estados Unidos se hizo millonario porque creó una empresa ya propia de hermanos en el que no había jerarquía, no había orden jerárquico. Dice que todo era lineal, nadie tenía jefe.
Hermanos, el enemigo está trabajando de diferentes maneras. Y al no reconocer que hay autoridad, hermanos, no estamos reconociendo que tenemos un Dios superior a todos. Entonces el enemigo, hermanos, está con diferentes ideas, ¿no? Hasta en el mundo empresarial. Finalmente les cuento, esa persona, hermanos, vendió su empresa a Amazon, una empresa grandota en Estados Unidos, le compró por millones de dólares. Hermanos, finalmente creó otra empresa también con esta misma ideología de no tener autoridad, no tener jerarquía. Hermanitos, ¿cómo terminó este hombre? Les cuento, hermanos, se suicidó. Eso es, hermanos, ¿no? Lo que el enemigo crea en el ser humano, hermanitos, tiene un costo grande, hermanos, inclusive en nuestra propia vida. Por eso es que nuestra lucha, hermanos, no es contra, como dice la palabra de Dios, ¿no? Contra carne y hueso, no luchamos contra un hombre, sino contra un enemigo que tiene poder, pero sabemos que nosotros tenemos como escudo a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Y al Espíritu Santo del Señor que está trabajando, hermanos, a favor de nosotros. Entonces, hermanitos, reconocemos que tenemos a un Dios, como dice Isaías, como dijo, ¿no?, el profeta Elías, ¿no? Y como hablan los profetas en el Antiguo Testamento. El Señor es tu Dios, mi Dios. Como Saúl, no hablemos, hermanos, porque Saúl decía al profeta Samuel, el Señor tu Dios. No, hablemos, hermanos, de que el Señor es nuestro Dios, mi Dios, tu Dios, hermanos. Hagámoslo como que propio en el sentido de que le pertenecemos a Él, hermanos. Hermanitos, fruto de la fe y de la confianza generada, hermanos, de la seguridad de que a nuestro costado está el más poderoso y el amante, Dios protector. Tú guardas en el libro del profeta Isaías 26, 3, 4, tú guardas en completa paz al que persevera pensando en ti. Hermanos, ¿qué tal regalo? El regalo más bonito que Dios nos ha podido dar, hermanos, a los pecadores, la liberación de la culpa y también la paz interna, hermanos. Con paz podemos vivir, hermanos. Sin paz no podemos vivir. Dice, tú guardas en completa paz al que persevera. Perseverar significa constancia, hermanos, no una vez a las 500 o cuando me acuerdo. Todos los días, en cada minuto, en cada segundo, pensando en ti, porque en ti confía. Y dice más, ¿no? Confiate en el Señor perpetuamente. Perpetuamente significa, hermanos, por la eternidad, todos los días, constantemente. Ese es, hermanos, el fruto del Espíritu, el fruto de la fe y de la confianza, al saber a quién adoramos. Hermanos, si el futuro es nuestro aliado, es nuestro aliado en el sentido de que, hermanos, las cosas que vienen, a pesar de los problemas que ya está determinado que van a venir, hermanos, solamente, hermanos, el amor y la compasión de Dios que está a nuestro costado y nuestro Dios, sabemos que nunca nos fallará, ¿no? El amor y la compasión estarán de la mano del Señor para poder ayudarnos porque ese es su carácter. Bendiciones, hermanos. Eso es lo que queríamos compartir el día de hoy. Gracias, hermanitos.